Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en una historia que muchos de ustedes conocen, la de Jesús y la mujer acusada de adulterio, como se narra en el Evangelio de Juan. Así es. Una historia que, a pesar de su brevedad, ha generado muchísima reflexión a lo largo de los siglos. Exacto. Y para este Deep Dive vamos a ir más allá de la superficie, a explorar no solo el relato original, sino también cómo otras fuentes dentro del material que nos compartieron interpretan este pasaje. Exacto. Queremos que al final de este deep dive, usted, nuestro querido oyente, tenga una comprensión más completa de este encuentro tan significativo. Perfecto. Entonces, empecemos por la base, por la historia, tal como se cuenta en Juan 8, versículos 1 al 11. El evangelista nos sitúa en el templo de Jerusalén, donde Jesús está enseñando. Sí, en medio de esa escena de instrucción llega un momento, digamos, dramático. Irrumpen los escribas y fariseos, Con una mujer, a la que acusan de adulterio. la colocan en medio de todos, frente a Jesús y la multitud. Y es importante notar la intención. No es una búsqueda de justicia, sino una provocación. Totalmente. Y la pregunta que le hacen a Jesús no es una simple consulta, es una trampa. Ajá. Le preguntan, ¿tú qué dices? Recordemos que la ley mosaica era clarísima sobre el adulterio, lapidación. La muerte. Querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Si decía que no la apedrearan, iría en contra de la ley. Pero si decía que sí, su mensaje de amor y perdón se vería comprometido. Una encerrona en toda regla. ¿Y cuál es la reacción inicial de Jesús? Bueno, se inclina y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Un detalle que ha generado mucha especulación. ¿Qué escribía? El texto no lo dice. Es cierto, no lo sabemos. Pero esta acción, que repite ante la insistencia de sus acusadores, nos muestra una calma, una serenidad. Es como si se tomara un tiempo para reflexionar profundamente antes de responder. Y después de que lo presionan una y otra vez, Jesús se levanta y dice, "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". Una frase poderosa que ha resonado a través de los siglos. Imagínese la cena, el silencio después de esas palabras, la mirada de Jesús recorriendo a cada uno. Un momento, digamos, electrizante. Jesús no niega la ley, pero es algo más profundo. Desvía el foco del juicio externo a la conciencia individual. Se está diciendo, a ver, si ustedes son tan perfectos, adelante. Una invitación a la introspección. Y la reacción es inmediata. Los acusadores se van retirando, uno a uno, empezando por los más viejos. Prueba cree que los más viejos son los primeros en irse. Bueno, se podría interpretar como un reconocimiento de su propia experiencia, de sus propios errores. Quizás la edad trae consigo una mayor comprensión de las debilidades humanas. Podría ser. Al final, solo quedan Jesús y la mujer. Jesús le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Y él responde, ninguno, Señor. Un momento de soledad, de vulnerabilidad. Y entonces Jesús pronuncia esas palabras llenas de misericordia. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. El perdón ofrecido incondicionalmente, pero también una invitación a cambiar de vida. Un mensaje de esperanza muy poderoso. Sin duda. Y ahora, para ampliar nuestra perspectiva, podemos comparar este relato conciso del Evangelio de Juan con la versión que encontramos en el poema del Hombre Dios. Que nos ofrece una descripción mucho más detallada, casi sensorial, de la misma escena. Exactamente. El poema nos describe un ambiente invernal en el patio del templo. Frío, viento, gente abrigada. Y en medio de eso, irrumpen los escribas y fariseos con una hostilidad palpable. Se describe incluso el veneno que les brota de los ojos, de la cara, de la boca. Y la mujer, despeinada, la ropa desarreglada, llorando desconsoladamente. La arrojan a los pies de Jesús como si fuera un objeto. Una imagen brutal que resalta la crueldad de los acusadores y la vulnerabilidad de la mujer. Y las acusaciones son durísimas. Hablan de traición a su marido, la llaman pecadora, viciosa, ingrata, sacrílega, peor que las prostitutas. La severidad de juicio social contra el adulterio femenino. Y mientras tanto, Jesús está sentado, escribiendo en el suelo, ajeno al griterío. La misma imagen de calma que en el Evangelio. Pero el poema va más allá y nos dice lo que Jesús escribe. Usurero, falso, hijo irrespetuoso, fornicador, asesino. Profanador de la ley, ladrón, libidinoso, usurpador, marido y padre indigno, blasfemo, rebelde ante Dios y adúltero, Es como si Jesús estuviera revelando los pecados ocultos de los acusadores. desenmascarando su hipocresía. Los acusadores, al ver que Jesús no reacciona, empiezan a impacientarse, a pensar que no entiende la gravedad de la situación. La paciencia de Jesús los desconcierta. Y entonces Jesús se levanta, su rostro se describe con una severidad, una majestad impresionante. Como un rey en su trono, su mirada infunde temor. Y con una voz como un trueno dice, quien de vosotros está sin pecado, arroje sobre la mujer la primera piedra. Las mismas palabras del Evangelio, pero con una intensidad aún mayor. Los acusadores huyen despavoridos, cabizbajos, avergonzados, no solo los escribas y fariseos, sino también otros que estaban allí. El poder de la conciencia.
Jesús vuelve a inclinarse y escribe en el suelo, esta vez palabras dirigidas a los que huyeron: fariseos, víboras, sepulcros de podredumbre. Mentirosos, traidores, enemigos de Dios, insultadores de su verbo. Una crítica a su hipocresía. Jesús se dirige entonces a la mujer con gentileza. Su rostro ya no está severo, sino sereno, aunque con un toque de tristeza. Compasión por la mujer, tristeza por la dureza de los acusadores. Jesús le pregunta por sus acusadores. Ella responde que ninguno la ha condenado y le dice: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. La misma frase del Evangelio. Pero el poema añade un detalle. Jesús la ayuda a levantarse, pero no la bendice ni le da la paz. Un detalle que podría indicar la seriedad del pecado, la necesidad de un arrepentimiento profundo. Un punto para reflexionar. Ahora, para ampliar aún más la perspectiva, podemos ver qué nos dicen otros textos sobre el pecado y la misericordia. El Evangelio de nuestra Madre Celestial, por ejemplo, nos habla del inmenso amor de la divinidad y de la elección de la Virgen María. Un texto que nos invita a considerar el amor divino como trasfondo de cualquier juicio o misericordia. Exacto. El texto habla de la voluntad rebelde del ser humano como causa de la caída y de cómo Jesús se ofrece para salvar a la humanidad. La mujer adúltera, con su pecado, se ha desviado del camino, pero la misericordia de Jesús le ofrece una oportunidad de redención. Y luego tenemos el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina, volumen 1.1, que lamenta la soberbia humana y la propagación del pecado. Este texto nos recuerda la gravedad del pecado y cómo puede oscurecer la verdad y alejarnos de una vida plena. La historia de la mujer adúltera como ejemplo de las consecuencias del pecado. Y finalmente, la reflexión sobre la flagelación de Jesús en las 24 horas de la pasión. Que compara el cuerpo lacerado de Jesús con el estado de una persona que peca. El pecado despoja al alma de la gracia divina, la deforma. Una analogía poderosa que muestra las consecuencias internas del pecado. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que nos corroe por dentro. La flagelación de Jesús se presenta como un acto de restauración, que ofrece vida y belleza al alma herida por el pecado. Podemos ver un paralelismo con la mujer adúltera. Su pecado la ha desfigurado moralmente, pero la misericordia de Jesús le abre la puerta a la sanación espiritual. En resumen, podemos extraer varias ideas clave de este análisis. Primero, la fuerza de la respuesta de Jesús, que desafía el juicio hipócrita y nos llama a la responsabilidad personal. Segundo, las otras lecturas enriquecen nuestra comprensión del pecado y la misericordia, mostrando las consecuencias del pecado y el amor de Dios. Y tercero, el llamado al arrepentimiento, a alejarse del pecado y abrazar una vida nueva. Un llamado presente en todos los textos que hemos visto. Y esto nos lleva a una pregunta final para usted. ¿Cómo resuenan esas perspectivas en nuestro mundo actual? ¿Cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestra forma de juzgar, de perdonar, de asumir nuestra responsabilidad? Y sobre todo, ¿qué significa para usted no pecar más en nuestra sociedad? Una pregunta profunda para reflexionar. Esperamos que este Deep Dive le haya ofrecido nuevas perspectivas sobre esta historia. Y que su relevancia perdure en su vida diaria. Gracias por acompañarnos.